para mí era un modo de estar conviviendo en esta sociedad. Y ahí mismo empezamos un proyecto donde todos los jueves yo hacía una editorial que empezaba hablando del mundo, del país y locales con música en vivo. Y ahí todos los jueves se llenaba y empezó a surgir esto de que hagamos otra radio. Y surge La Otra FM, que fue un proyecto también extraordinario, gracias a alguien que nos dio todo, que hace muy poquito falleció en un accidente, Daniel Rubiolo. Un tipo que con nosotros, conmigo en particular, fue de una generosidad inconmensurable. Nos dio todo, nos montó una radio por nada. Y él fue siempre también una persona que siempre insistió en que yo debía volver a la radio, ¿no? Y era un tipo que sabía que conmigo no solo que no iba a tener plata, sino que pura y exclusivamente gastos iba a tener, ¿no? Pero él siempre tuvo una confianza ciega en lo que hacíamos nosotros, ¿no? Fue extraordinario, Daniel. Para mí fue una de las grandes pérdidas aquí en Villa Mercedes, en muchísimos aspectos. Alguien con el que uno a lo mejor no tenía convergencias ideológicas, ¿no? Pero se relacionaba desde esa bonomía que tienen las personas, y eso me pareció sumamente enriquecedor, e insisto en esto, me pareció una de las grandes pérdidas de Mercedes. ¿Cómo ves el periodismo de hoy? Con todo el tiempo que llevas acá y conociendo, creo que no a todos, a más que todos, de quienes pertenecemos a distintos medios. ¿Cómo ves la manera de informe? Sí, yo siempre en eso tuve... Pero no para hacer una crítica. No, pero tiene que ver con esto. Yo tuve siempre como, por un lado, muchos prejuicios y por otro lado, muchos pudores respecto de lo que es el periodismo local. Yo personalmente nunca me consideré un periodista y me ponía siempre en una situación incómoda en ese lugar del periodista. Pero tampoco era tan inocente como para no darme cuenta que el periodismo en la construcción, en ese fenómeno de la construcción de algo que se llama periodismo en esta localidad, es eso, es la construcción a los ponchazos, ver cómo te formaste. Es más, acá hubo una carrera de periodismo donde salieron sujetos con un título de técnico en periodismo que son un desastre. Prefiero seguir siendo parte de aquellos que se formaban a los ponchazos. Vos cuando te esgrimen el carnet de periodista, vos decís qué lamentable al grado en el que se ha llegado esto. Pero eso pasa por otra cuestión, es la responsabilidad de la universidad que dio esa tecnicatura, no sé. Pero tiene que ver con esto. Yo creo que toda persona que está abocada a los medios, que no tiene la imperiosa necesidad de formarse de manera solitaria, por decirlo así, que no crece su intelecto, es alguien que es devorado por la sociedad. Entonces yo siempre sentí que aquí había como casi una impudicia por ver cómo nos solazábamos de lo que pasaba o no pasaba acá en el medio. ¿Cuesta decir la verdad acá? Creo que sí, porque no nos olvidemos que acá el periodismo y en general es un modo de supervivencia, y esa supervivencia en gran medida depende del poder político. Y el poder político suele determinar, ¿no?, los ejes por donde se construye un modo de hacer periodismo. Es muy dañino eso. Es dañino, claro que sí, pero también es dañino no sentir desde el concepto de periodista la necesidad, no sé si de agremiarse, no sé si de aglutinarse, de exigir que las reglas del juego cambien, que todos tengan los mismos merecimientos, el mismo modo de ser atendido desde el poder político, ¿no? Pero que a la vez el poder político pueda también ser un sujeto de la mirada crítica. Yo, por ejemplo, no acuerdo con esas miradas críticas que son las que critican hasta que te dicen, bueno, ¿cuánto valés? ¿No? Y acá todos sabemos que muchísimos que dicen ser periodistas están haciendo esto.
Me había olvidado decirte que no soy el desencanto. Cuando nosotros nos corren desde la radio, muchos amigos míos que eran periodistas o estaban ligados al periodismo, se estaban poniendo y se probaban el traje de director de nuestra radio. A mí me dio mucha gracia ver a más de uno de ellos sentadito en mi vereda viéndolos pasar como cadáveres por la puerta de mi casa. Todos estaban listos, se habían puesto el traje de director de la radio. Y se olvidaron de que eran amigos míos, de que eran colegas, que me llamaban para hacer notas, que me llamaban para pedirme cosas prestadas, para que yo les musicalice sus programas y me venían a pedir música a mi casa y a la radio. Se olvidaron de todo eso. Y fue genial verlos, ¿no? Porque ninguno quedó. ¿Por qué? Porque no entendieron que trabajar en esa radio en realidad era mucho más sacrificado que beneficioso. Cuando ellos se dieron cuenta de que Patricio Torne se daba la vida que se daba, no porque era director de la radio, sino porque en ese entonces el Gordo León todavía ganaba bien en el hospital y entonces yo podía chupar libremente, se desencantaron todos, ¿no? Y que había que poner plata para mantener esa radio, ¿no? Entonces para mí es importante hoy hacerte esta nota porque considero particularmente que a quienes respetamos, desde mi caso personal, necesito darle lo que le corresponde, a un amigo desde todos los ámbitos, desde música que me has prestado, desde charlas de todo tipo, me has hablado inclusive, he podido hablar abiertamente del tema de la sexualidad, sí, ¿viste? Sí, Tabúes tema, acá, ¿no? que es toda una locura. Entonces, por eso digo, no sé si somos amigos, pero que somos gente muy, muy cercana y ligado culturalmente con un montón de cosas, me permiten, creo que hoy me abras las puertas de tu casa para poder tener esta charla, mano a mano, que realmente es tan lindo. Porque vos sabés que nosotros también estamos vinculados por algo que vos lo dijiste al pasar recién, que si yo pudiese señalarlo como una profesión y a mí me preguntasen ¿qué sos? Yo diría melómano. Yo soy fanático de la música y nosotros venimos también unidos a aquello de aquella época de tu banda, ¿no? Sí, bueno. Y de aquellos años. Venimos... La gente ni se acuerda, ni sabe. No, pero fue una banda, bueno, fue una banda de algún modo conjetural acá. Coda la Cátedra sí. Fue realmente histórica, con un rock ligado a lo sinfónico, pero que dio pie para que un montón de bandas hoy en día... mira, hablando de esto de la música y de lo que pasa hoy en día, me da pie para decir esto, que también sucede en el teatro, sucede en un montón de ámbitos. Digo, aquellas personas que creen, ¿no?, que descubrieron a Dios porque están sentados en una nube, es más probable que se vengan abajo, transformados en aguacero, ¿no?, en ser abrazados por Dios. Digo esto porque habría que empezar a ver por qué estamos en esto. Hoy en día, vos recién dijiste lo de la sexualidad. Yo vine en una época donde el prejuicio era un fenómeno cotidiano y que se solía transformar en un hecho represivo respecto de la sexualidad o hablar el tema de la sexualidad. La mirada de la gente. Sí, inclusive. totalmente. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué acá, un tipo que llegaba con un autorreconocimiento a partir de conocerse homosexual, no era común. No. Entonces, digamos, para ejercer la homosexualidad en Mercedes en aquellos años había que ser bien macho, ¿no? Y hoy en día, por suerte las cosas han cambiado, ¿no? Digo, antes, para ser puto había que ser bien macho. Ahora cualquier mariquita tiene programas de televisión, ¿no? Es decir, mirá lo que son los cambios, ¿no? Y me parece fenomenal eso, me parece extraordinario, ¿no? Ahora cualquier puto sale en la tele, ¿viste? Digo, mirá qué loco eso. Digo, estos son, me parece a mí, los puntos que lejos de ser un exabrupto, son los puntos por los que debemos ver cuáles son los grados de desarrollo y crecimiento de una sociedad. Aunque parezca muy loco. Entonces uno dice, en la mirada y en la práctica de la observación sexual hay un crecimiento. Yo no sé si pasa lo mismo en los músicos cuyanos, por ejemplo, que ha habido un crecimiento. Y esto, yo me acuerdo, Fito, yo hice un ciclo de canto popular, que siempre agradezco a Cristina y a Jorge, que
que ellos tenían el boliche en Miranda, que también, del mismo modo en que a lo mejor no había convergencia ideológica en nuestra mirada política, sin ninguna duda, el amor que esas personas han profesado por mí, brindándome el lugar para que yo traiga las cosas más insólitas, es sensacional. Y yo, bueno, nosotros, me acuerdo que con Daniel Pons trajimos por primera vez a Luis Salinas, pero yo traje acá las cosas más insólitas de música, a Lucho Hoyo, a Carnota, y ellos te permitieron. Y digo, ahora,